Algo sobre mi país que muy poca gente se da cuenta es lo masivo y lo popular que es el ritmo musical del sertanejo. Porque desde afuera muchos conocen la bossa nova, el samba, funk, la música popular brasileña, hasta ritmos más locales como el axé. Pero casi nadie sabe la existencia del sertanejo, que es justamente el ritmo más escuchado dentro de Brasil. Les voy a mostrar la letra de una canción de sertanejo y vamos a discutir por qué eso es importante y cuál es el conflicto entre este ritmo y los demás. Discúlpame la bossa nova y la música popular brasileña, pero el sertanejo es el sonido de Brasil. Lanzamos moda sin estar en la TV. Nuestro estilo campesino ahora explotó. Nombre: Brasil. Apellido: rural. Ya no es el país del carnaval. En todo el mundo es respetado. Brasil ahora es el país del agro. En Spotify, en los últimos 2 años, 2024 y 2025, los artistas más escuchados fueron la dupla Henrique y Juliano. Este año la canción más escuchada fue una que se llama Tubarões, de Diego y Victor Hugo. Todo eso es el sertanejo, un ritmo totalmente diferente de lo que se vende hacia afuera de Brasil. Entonces hoy quiero hablar sobre cuál es el problema de que la industria musical esté tan enfocada en este ritmo y qué tiene que ver eso con la elección de Bolsonaro y con la destrucción de la Amazonía. ¿No me crees? Seguime con este video de YouTube que le explico todo. Si has escuchado de las últimas canciones de sertanejo, te vas a dar cuenta de que son todas muy parecidas. Son siempre los mismos acordes, los mismos instrumentos, los mismos temas. La estética de los cantantes son siempre muy parecidas. Y todo eso tiene una explicación. Existen temas muy comunes dentro del sertanejo como el aspiracionismo, la ostentación o la romantización del alcoholismo. Pero el principal asunto que hablan es relaciones amorosas. Casi todas las canciones de sertanejo están dentro de un mismo ciclo de relaciones afectivas. Primero, el personaje se enamora de alguien que conoció probablemente en una fiesta. Después está ahí muy enamorado, están juntos, está celebrando este amor. Después se separan porque hay algún tipo de traición, hay mucho rencor ahí en estas canciones, mucho duelo. Después extrañan a esta relación que pasó o van al lado de superarlas y volver a la fiesta y con eso aprovechar la vida de soltero, y después de aprovechar la vida de soltero conocen a otra persona y se enamoran y vuelve a repetirse todo el ciclo. Entonces, si analizas la letra de cualquier canción de sertanejo hoy en día, va a estar en algún punto de este ciclo que ya está predefinido, y si empiezas a escuchar las canciones ves que son más o menos siempre lo mismo. Y todo eso es muy genérico porque será capaz de capturar a literalmente cualquier persona que estará en algún punto de este ciclo. Y además de repetitivos, también son conflictos muy superficiales y nunca son conflictos internos, nunca son del hombre con la naturaleza, nunca son de injusticias o de duelos que no tengan que ver con el amor, que eran asuntos que se mencionaban antes en el sertanejo de otro momento. Pero sí, claramente hay excepciones a esa regla, y una que me gusta mucho es Marília Mendonça, que es una cantante que infelizmente ya murió, pero fue una de las mujeres que rompió un poco el perjuicio que se tenía con cantantes femeninas, porque es un género muy dominado por hombres y por duplas de sertanejo, y ella no solo trajo la perspectiva de las mujeres en este mismo ciclo de relaciones, sino también trajo otras perspectivas como de las trabajadoras del placer, por ejemplo, que es algo que no se mencionaba, ¿no?, en un ritmo como el sertanejo, que es escuchado por una población tan conservadora. Y por el otro lado también hay un otro asunto que se habla en el sertanejo, que es el más interesante de todos, que es la agricultura. Y para entender eso tenemos que ver un poco el mapa de Brasil y preguntarnos por qué casi todos los cantantes de sertanejo viven en la ciudad de Goiânia, que es la capital del estado de Goiás, justamente en el centro del país. Es una zona bastante plana y que ahí están prácticamente todas las plantaciones de soja y que tiene una economía bastante agraria. Entonces, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Para entender eso tenemos que volver un poco en el tiempo. Brasil es un país que fue básicamente colonizado en la costa. Las grandes ciudades y nuestras primeras capitales como Salvador y Río están en la costa. Eso significa que toda la cultura se concentró ahí en la costa. Entonces en los 50 se construye la nueva capital, Brasilia, y a partir de ahí en los 60, los 70, los 80, la dictadura se va a encargar de mover a esta población toda hacia el oeste, y se va a hacer una inversión en masa para destruir toda la naturaleza que está ahí y abrir espacio para las nuevas ciudades y los nuevos campos de estos estados. Esta expansión no solo es económica y geográfica, sino también cultural, porque si antes teníamos esa cultura que se fue desarrollando en la costa por varios siglos, ahora vamos a tener una otra población y una otra cultura que se van a imponer en el centro del país. Será una parte de Brasil que no se va a identificar con todo eso que es el samba, el funk, Caetano Veloso, todo eso que es la música popular brasileña, y principalmente el carnaval, que es este símbolo máximo de la degradación moral de la sociedad católica. Así que no solo esa población no se va a identificar con lo que significa Río, por ejemplo, como también lo va a despreciar de cierta forma. Yo, por ejemplo, nací en el oeste de Brasil, yo nací en la frontera con Paraguay, y siempre que cuento eso a personas extranjeras les parece un montón que, por ejemplo, en mi pueblo no exista
carnaval, que estos ritmos no se escuchen en esa zona. La gente tiene otra mentalidad y por lo tanto también otros ritmos musicales. Y ahí entra la canción que mencioné al principio, País do Agro. La canción dice que Brasil ya no es el país del carnaval, que ahora está respetado, que ahora es el país del agro, y eso viene en una mentalidad bastante moralista en que esta población acá más del centro, más del oeste va a decir, nosotros somos los verdaderos brasileños, los que mantienen a ese país, nosotros somos los verdaderos trabajadores, no como en Río, en que están solo de fiestas y haciendo carnaval, etc. Entonces de cierta forma es una población que está demandando un respeto y está demandando una atención que nunca tuvo, porque es el campo que siempre fue olvidado del país. Hasta hace muy poco todo lo que no pasara en la costa del país era completamente olvidado. Y esa es una parte que en mi opinión es un poco genial de esta canción por mostrar justamente este deseo de esta población de querer afirmarse como, sí, tenemos que ser escuchados, somos una parte integrante de este país. Y todo eso, aunque la canción, si la escuchan, es malísima musicalmente, es una producción bastante barata, me acuerda mucho a las canciones del Eurotrash de los 90 y de los 2000, pero aún así la gente se identifica con eso. Esta canción tiene casi 10 millones de vistas solo en YouTube, entonces es una cosa que la gente está escuchando, la gente quiere ese tipo de discurso, es una narrativa que pega con esta población. Y eso tiene todo que ver con la política y con las elecciones, porque llegamos por ejemplo a 2018 en que Bolsonaro se pone como el líder de esta parte del país, como el líder del agro. De alguna forma logró convencer a toda esta gente que él era el símbolo de todo eso y se asoció con todos estos cantantes de sertanejo que lo apoyaban o se mantenían callados, pero ninguno de ellos se puso en contra de Bolsonaro justamente porque están en una zona y tienen una base de fanáticos que está totalmente alineado con el proyecto de agricultura de Bolsonaro. Entonces si miramos ahora por ejemplo cuáles son las zonas donde el sertanejo es más popular y las zonas donde ganó Bolsonaro, vamos a tener más o menos el mismo mapa. Las zonas en azul donde ganó Bolsonaro son justamente las zonas donde el sertanejo es más popular, como principalmente el centro-oeste. Sin embargo, no siempre fue así y la zona rural del país no fue siempre de derecha. Si empezamos, por ejemplo, con la palabra sertanejo, que es el nombre del ritmo, o con la palabra caipira, que estaba en la canción que mencionamos, tenemos dos versiones del mismo concepto, que es justamente el campesino y el campesino pobre. Y esta palabra es muy despectiva, es el campesino pobre, porque como hablamos antes, todas las ciudades de Brasil estaban en la costa y si subís a partir de la costa vas a llegar a montañas y en estas montañas va a vivir por muchos siglos una población que va a estar aislada de todo lo demás y que serán vistos como una población atrasada, pobre y sin educación. La luz eléctrica de hecho solo llegaría en los 90 a muchos de estos pueblitos en el medio de las montañas y es ahí que surge el ritmo sertanejo, ¿no? El ritmo de los campesinos, porque van a ser una población que depende mucho de la tierra obviamente y donde vamos a tener estos hombres que decimos troperos que van a sacar el ganado y van a hacer largos viajes a lo largo del país y a los países vecinos y van a extrañar a sus amadas. Es un ritmo que empieza de forma bastante melancólica. Hoy en día lo conocemos como sertanejo raíz y tiene muchas influencias de varios otros tipos de música que se escuchan en Argentina, en México o en Cuba. Ahí teníamos la parte más melancólica del sertanejo y que vemos en canciones como Galopera, en que el cantante va a hablar de su amada que está en Asunción, Paraguay y que la extraña porque es todo muy lejos. Sin embargo, en ese entonces también ya tenemos un patrón que sigue hasta hoy, que es la romantización del alcohol. Y en canciones como La Marvada Pinga tenemos una versión bastante cómica de la dependencia en el alcohol, por ejemplo. Pero todo eso cambia con el boom de las commodities de los 90 y de los 2000. Y siento que voy a estar mencionando el boom de las commodities en todos los videos que haga en este canal, porque los productos agropecuarios van a valer más y los terratenientes van a empezar a tener más y más dinero y expandir más y más sus negocios y invadir más y más territorios indígenas y destruir más y más la Amazonía. Todo ese conflicto agrario y todo ese conflicto por tierra que sigue hasta hoy tendrá que ser amenizado y no podemos hablar de ellos en la radio local, por ejemplo. Y con tanta plata vamos entonces a comprar estos radios y decidir lo que será hablado ahí y también lo que será tocado. Entonces, si antes podríamos tener canciones que hablaban desde la perspectiva de la clase baja y de los dramas que esa gente pasaba en el campo, ahora vamos a cambiar a temas mucho más superficiales y mucho más individuales. Hablemos solo del despecho y que me traicionaron y que extraño a mi exnovia o que estoy soltero y que voy a la fiesta. Eso también dará un poco más de retorno financiero porque ahora se va a volver más popular también en las ciudades, ¿no? Va a llegar a lugares como São Paulo, que es la ciudad más grande del país. Se va a volver en un negocio porque ahora todos podemos invertir en eso, no molesta a nadie y no trata de ningún conflicto de tierra o ningún conflicto de clase. Todo lo contrario, beneficia y limpia la imagen del agro. Y ahí empieza una parte muy curiosa que es la inversión del Estado en los agro shows. Casi todos estos
pueblos del interior del país siempre tienen sus grandes fiestas en que todo el pueblo se va a unir y en que la municipalidad, por medio de los alcaldes que tienen el poder económico, van a invertir en tener estos grandes shows. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos de las municipalidades van a usar el dinero de los impuestos para mantener a su propia popularidad, invirtiendo en grandes shows bastante masivos que son gratis para la población. Entonces, por ejemplo, yo nací en un pueblo de 4.000 personas y todos los años había la fiesta del cumpleaños del municipio y ahí siempre invitaban a algún gran cantante del sertanejo, porque es lo que escucha la gente, y lo dejan entrar gratis porque eso va a hacer con que el alcalde sea muy popular en ese entonces y pueda ganar la elección otra vez. Todo el tiempo salen noticias escandalosas de sumas millonarias de que alguna municipalidad de un municipio que a veces es bastante pobre le dio a un cantante que ya es millonario para presentarse en esa ciudad por solo una noche. La estética de estos cantantes y la estética de las personas de esta zona también se va a masificar y seguir un patrón muy curioso, que es el del agroboy. Si antes teníamos al caipira, que era mal visto porque era pobre, era atrasado, no tenía educación, ahora tenemos una élite rural que manda a sus hijos a la universidad, porque ahora tenemos universidades en el campo, y que se van a vestir bien, se van a poner guapos, van a tener su Hilux 4x4 y van a empezar a ser sexualizados también. Entonces las propias personas de la ciudad que antes menospreciaban la gente del campo, ahora los van a empezar a romantizar y a querer su propio agroboy. Obviamente que eso se ve en la música, porque ahora ya no hay por qué cantar sobre su amada que está muy lejos y no la puedo encontrar, sino que ahora vamos a tener lo que decimos sertanejo universitario, que es justamente sobre esta vida mucho más fácil, en que mi único drama es ir a una fiesta, enamorarme, traicionar, ser traicionado, y eso pasa justamente cuando tenemos un alineamiento cultural y político con los Estados Unidos, o con la peor parte de los Estados Unidos, que es justamente este sur conservador. Pero hasta ahora solo hablamos de temas estéticos identitarios. Entonces, ¿cuál sería el verdadero problema del sertanejo? Lo que pasa es que con esta industria musical que se formó alrededor del sertanejo, que ya es una máquina, ya es un mercado todo listo, prefabricado, tenemos todos estos miles de cantantes del sertanejo que tienen cosas muy específicas que tienen que defender, principalmente en estos eventos y en todo eso que participan del agronegocio. Las personas escuchan el sertanejo porque es lo que hay en la industria, ¿no? Se montó toda una industria de la radio y de la música para que solo se escuche sertanejo en estas regiones. Si prendes el radio en todos estos estados, solo vas a escuchar el mismo ritmo musical y los mismos cantantes, porque ellos están patrocinados por los mismos terratenientes y por lo tanto tendrán que defender lo que quieren defender estos terratenientes, que son justamente las leyes antiambientales y determinados políticos. Entonces, para mantener su plata y su influencia y su fama, estos cantantes van a tener que subir al escenario con algunos políticos que las van a patrocinar para que ganen las elecciones y lleguen a Brasilia en el Congreso y defendan exactamente lo que los terratenientes quieran. Entonces es un ciclo, ¿no? Ahí va a volver la plata que invirtieron en los cantantes de sertanejo. ¿Y qué es lo que van a defender estos diputados que fueron puestos por los terratenientes? Van a defender más invasiones de tierras, van a defender menos protección ambiental, el uso de agrotóxicos. Brasil, por ejemplo, es un país que tiene una legislación muy branda con los agrotóxicos y acá medio que se puede usar cualquier cosa porque el Congreso está tomado por esa gente. Hoy en día la fuerza política más fuerte del país es lo que decimos bancada ruralista. En el Congreso, por ejemplo, son ya 300 diputados ahora, lo que representa 58% de todo el Congreso. Eso significa que ellos pueden básicamente aprobar lo que quieran. Y como hablamos en el video anterior, todo eso está tomado porque los partidos en Brasil son todos iguales. Si quieres saber un poco más sobre el sistema político de Brasil, puedes volver al último video que se llama ¿Por qué Lula no es un político de izquierda? Y ahí te explico todo. Y si te gustaría aprender portugués conmigo, hablando de estos temas culturales, sociales, históricos de Brasil, escríbeme en mi correo que te dejo acá abajo en la descripción de este video. Y si te gustó este análisis de Brasil y si te gustaría saber más de estos temas de los cuales nadie habla en Latinoamérica, suscríbete a este canal. Nos vemos en el siguiente video.